Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre, os quería hacer esta introducción en la terracita de un bar, pero es que todavía no he ido, así que no lo puedo hacer ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga bien, como siempre, en esta nueva clase virtual, la número 10, y ya va quedando menos. Recordad que más o menos a mediados de junio así acabaremos el curso. Lo que vamos a ver va a ser una parte nueva de gramática, que es because y because of, que es súper fácil, lo vamos a ver súper rápido. Vamos a hacer esos ejercicios vamos a hacer ejercicios sobre eso. Vamos a hacer otro ejercicio de pasivas de repaso y luego vamos a ver un texto sobre un apartamento que no es muy bonito. Así que nada, chicos, os dejo enseguida con la clase virtual y muchas gracias como siempre por verme. Un besito, hasta ahora. Hola chicos, ya estamos de vuelta. Lo que vamos a explicar en esta clase, la parte de gramática, son las diferencias entre because y because of, ¿vale? Todos ya sabemos usar because y ahora vamos a aprender a usar because of. Nada, es súper sencillo. Bueno, todos sabéis que el significado de because es nuestro porqué de una respuesta, ¿no? Si yo te pregunto, ¿por qué eres tonto? La respuesta sería, porque me lo hago. Es decir, este ¿por qué en interrogativo sería así? Y nuestro ¿por qué me lo hago? Sería así, no sería junto. Bueno, pues este por qué de pregunta, todos sabéis que es why, y este por qué de respuesta es because, ¿vale? Venga, pues ahora vamos a ver las diferencias entre because y because of. Dice because of and because are both used to introduce reasons, para saber razones, ¿no? Porque tal, debido a que tal. Because of is a preposition and it is followed by a noun, por un sustantivo o un verbo terminado con ing, ¿vale? Esto lo tenemos que tener súper claro. Ponemos because of cuando no hay una frase detrás, sino un sustantivo solo o un verbo seguido de ing. Ejemplo. Because of her sickness, Maria didn't go to the supermarket, ¿vale? Por su enfermedad o porque se sentía mal, ¿vale? María no fue al supermercado. Vale, como sabemos, estos son dos frases, ¿no? Porque hay una coma que está separando dos frases, ¿vale? Aquí ha puesto because of, ¿por qué? ¿Esto qué es? Esto es un sustantivo, ¿no? Su enfermedad. No dice porque ella estaba enferma, no, dice por su enfermedad. Por eso ha puesto because of. Otro ejemplo, because of feeling sick, porque se sentía enferma, ¿vale? Este feeling sick es un verbo con ing, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Y entonces por eso he puesto because of, ¿vale? Porque se sentía enferma, María didn't go to the supermarket. Es que es súper fácil, ahora vais a ver cuándo se pone because. Because is a conjunction and it is followed by a sentence. Y va seguido de una frase, ¿vale, chicos? De una frase. Sujeto y un verbo. Por ejemplo, María didn't go to the supermarket. María no fue al supermercado because she was feeling sick. Aquí yo tengo un sujeto, un verbo y un predicado, ¿vale? No pongo because of, no, porque tengo una frase detrás. Es decir, cuando tengo un sustantivo, pongo because of, ¿vale? Because of cuando tengo un sustantivo o un verbo con ing, que esto van a ser los menos casos, los casos que no lo vais a ver esto mucho. Y cuando va seguido de una frase, ponemos because solo, ¿no? Vale, chicos, pues hacemos el ejercicio 1. Paramos aquí el vídeo y nos ponemos a hacer el ejercicio 1 y el ejercicio 2, que por cierto, el ejercicio 2 es pasivas y es muy difícil, ¿vale? Os lo he complicado bastante porque os he metido negativas e interrogativas, a ver qué tal os sale. Entonces, paramos aquí el vídeo, hacemos el ejercicio 1, 2, ¿vale? Hacemos el ejercicio 1, 2, leemos el texto y contestamos a las preguntas del texto. Y luego ya, si os parece, lo corregimos todo. Pues nada, para continuar el vídeo recuerdo que tenéis que haber hecho todos los ejercicios, el 1, el 2, leer el texto y hacer los ejercicios del texto, ¿vale? Entonces vamos a empezar a corregir. Exercise 1, fill in the gaps with because or because of. Dice, I am asking you, I want to know your opinion, ¿vale? Sujeto, verbo, predicado. Esto es una frase. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando sigo una frase? Because, pues... ahí lo tenéis. I am asking you because I want to know your opinion. Te estoy preguntando porque quiero saber tu opinión. Vale, fijaos en la 2. Siguiente, the traffic. The traffic es un sustantivo, ¿no? Es un artículo y luego un sustantivo. Pues, ¿qué es lo que tengo que usar con un sustantivo? Because of, pues ya está.
Es así de fácil, chicos. I was late this morning because of the traffic. Llegué tarde esta mañana debido al tráfico, ¿vale? Because of the traffic. Muy bien, seguimos. She can drive, no sé qué, her blindness, ¿vale? No puede conducir. Esto, sustantivo, pues. Because of, ya está. She can drive because of her blindness. Ok. The bank closed down the recession, ¿vale? ¿Por qué cerró el banco? Bueno, recession, pues ya está. Aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es un sustantivo, ¿no? Pues because of, ya está. 5. I came back, I forgot my briefcase, ¿vale? Maletín, maleta o lo que sea. Ok. Sujeto, verbo y predicado. Pues because. I came back because I forgot my briefcase. Ya está. We stopped playing football. The rain. The rain es un sustantivo, ¿no? Rain, sustantivo. Precedido de un artículo, por supuesto. Pues because of, ahí tenéis. We stopped playing football because of the rain. Paramos de jugar fútbol debido a la lluvia. Ok. Tom is very difficult to understand his weird accent. Ahora, alguien habrá puesto aquí because solo. No, pero accent es un sustantivo. Esto es raro, es un adjetivo, ¿vale? Delante del sustantivo. Y esto es un posesivo, ¿no? Su acento raro. Entonces, eso no es una frase, su acento raro. No tiene un sujeto, un verbo y un predicado. Es como si fuese un sustantivo precedido de adjetivos. Por lo tanto, because of. Seguro que aquí habéis fallado unos cuantos. Es normal, ¿vale? Porque igual os habéis pensado que eso era una frase, pero no. Paul moved to Paris, because he wanted a new job. Sujeto, verbo y predicado. Pues because. Ahí lo tenéis. John crashed his truck. He was driving too fast. John pues rompió su camión porque él estaba conduciendo, ¿vale? Como pone él estaba conduciendo es una frase, por lo tanto, because, ¿vale? Rompió su camión o se chocó con su camión porque estaba conduciendo demasiado deprisa, ¿vale? Because. Ok, I cannot come, the weather, sustantivo. Because of. I cannot come because of the weather, ¿vale? Pues ahí lo tenéis. I couldn't go today, the strike, otro sustantivo. Because of. Ahí lo tenéis. Sue is soaked, esto quiere decir empapada, debido a la lluvia, ¿no? Pues ya está, sustantivo. Because of. He left home, you, sustantivo, se marchó de casa por ti. Because of you. Ahí lo tenéis, chicos, yo creo que bastante bien, ¿no? Esto es facilillo. Bueno, eso espero. Si tenéis algún problema, pues me comentáis en el correo, ¿vale? Venga, vamos a con las pasivas. Exercise 2. Transform each of these sentences into the passive voice, ¿vale? Venga. They make many movies in Almería. Vale, pues nos acordamos que lo que es complemento en la voz activa pasa a ser sujeto en la voz pasiva. Many movies are done in Almería. Esto está en infinitivo, o sobre el infinitivo, perdón, está en presente, pues el verbo to be lo tengo que poner en presente más el PP, done, ¿vale? Do it done. No, aquí, me he equivocado, no es make, es made. Me he equivocado yo al hacerla, ¿vale? Many movies are made in Almería. Pero bueno, done en realidad es un sinónimo, ¿vale? Made es fabricar y done es hacer, ¿vale? Fabricadas y hechas. Pues bueno, lo mismo. Many movies are made in Almería. By them, porque las hacen ellos. Vale, vamos con las complicadas. Did they deliver the new sofa? Vale, aquí ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una frase interrogativa. ¿En qué tiempo verbal está? En pasado, ¿no? Porque tengo el did. Entonces esto en afirmativa sería they delivered the new sofa, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago esta pasiva en afirmativa? Pues, como está en pasado, pues tengo que poner el verbo to be en pasado. The new sofa was, el verbo to be en pasado, delivered, participio pasado acabado en ed. The new sofa was delivered. El nuevo sofá fue entregado, delivered.
Vale, pues como es interrogativa, lo que hago es invertir el orden. Was the new sofa delivered? Que es lo que tenéis aquí, by them, ¿vale? Por ellos. Aquí hemos complicado un poco la cosa porque la hemos hecho interrogativa. En la 3 lo que hemos hecho ha sido hacerla negativa. You haven't cooked the potatoes. No has cocinado las patatas. Pues las patatas no han sido cocinadas por ti. Esto es lo mismo, ¿vale? The potatoes pasa a ser el sujeto. Aquí tenemos un present perfect, que es lo que tengo que hacer. Tengo que poner el verbo to be en present perfect. Haven't been, ¿vale? No han sido, been, pp, ¿vale? Cocinadas, otro pp. Si alguien todavía duda de cómo hacer las pasivas, que se busque la tabla, porque la tabla nos dice en los present perfect tengo que poner el haven't o hasn't, o have o has, perdón, en negativa sería haven't o hasn't, y luego el been y luego el pp. Esto es lo que nos dice la tabla y es justo lo que he hecho aquí, ¿vale? Lo único que he hecho ha sido poner esto en negativo. Es lo único, la única diferencia. Ok, 4. ¿Will Susana host espejo público? Pregunta, ¿presentará Susana espejo público? Vale, pues esto es como si fuese un futuro normal. Susana will host espejo público. Pues espejo público será, will be hosted, ¿vale? Será presentado por Susana, ¿vale? By Susana. Entonces, como es interrogativa, pues will espejo público be hosted by Susana, que es lo que tenemos aquí. Will espejo público be hosted by Susana, el Pepe. ¿Sí o no, chicos? Yo lo hago así, lo que hago es pasar la voz activa a afirmativa, porque si no nos enteramos, si lo habéis hecho bien, perfecto. Lo que hago es pasar la voz activa a afirmativa, luego esta afirmativa de voz activa la paso a voz pasiva y luego una vez que tengo la voz pasiva pasada en afirmativa, lo que hago es que la hago interrogativa, ¿vale? Que es lo que he hecho aquí. Igual así os resulta más fácil. Ok, la 5. You shouldn't do exercise. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un modal más infinitivo. Shouldn't do, ¿vale? Pues no deberías hacer ejercicio. Pues el ejercicio no debería ser hecho por ti, ¿vale? Shouldn't be done by you. Pues ahí está, chicos. Vamos a ponernos ahora enseguida con el texto. Si habéis tenido dudas con las pasivas, al mandarme la última pregunta en este correo, pues me ponéis, me ha costado mucho la negativa, me ha costado mucho la interrogativa. Entonces, para la semana que viene, pues os pongo más pasivas, ¿vale? Que vamos a estar lo que queda de curso con el tema de las pasivas. Pues nada, venga. Vamos con el texto. Vamos a leerlo, bueno, supongo que ya lo habréis leído, vosotros lo habéis trabajado y habéis respondido a las preguntas, ¿vale? Del ejercicio 3. Questions about the text. Vamos a verlas. Dice, what kind of flat is Kim looking for? What didn't she like the flat she visited? Do you think Andy sympathized with her? In which ways in Washington described to be better than Madrid? ¿Vale? Esas son las preguntas, supongo que más o menos ya las tendréis contestadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues nada, ahora lo que vamos a hacer va a ser escuchar el texto, ¿vale? Vamos a leerlo juntos, lo analizamos y luego corregimos las preguntas. Venga, pues vamos allá, chicos. Have you seen the apartment? Yes, and I'm not going to buy it. Why? Was it ugly? How was it? It wasn't really terrible, but it was old, too small and quite expensive. How many square metres did it have? Only 50. They told me it had 2 bedrooms, 2 bathrooms, a large living room, a kitchen and a veranda with a superb view of the city skyline. And? And it had a small living room. The kitchen was actually part of the living room. It was old and dirty, with chipped brown cupboards and old electrical appliances. The living room had beige carpet, and you could see the stains on the floor and patches where the carpet was missing, and if it had been chewed on by a dog. There was flowered wallpaper and old-fashioned furniture. I see. The bedroom were dark and small. I couldn't even walk straight in. I had to enter sideways. And if I opened the window, I could shake hands with the next-door neighbour. Were the bedrooms facing the patio? Yes, as were the bathrooms. Well, what they called bathrooms. But there wasn't a bathtub. Only one bathroom with a toilet and a sink, and another one with a rusty, mouldy shower. How terrible. But then, the price.
The price was outrageously high. The real estate agent asked me for 300,000 euros. It's expensive, but not that much if you take into account the prices in Madrid. Yes, I know, but I can't help comparing the capital of Spain to my hometown, the capital of Washington State. What do you mean? I mean that I could buy a large house there for the price I have to pay here for an apartment with only 50 square meters. For example, the house I lived in when I was a child was a lot bigger. It had 3 stories, a front and backyard, a 2-car garage. Inside there were 4 large bedrooms, 3 full bathrooms. What do you mean by full? Were there many people inside? No! All 3 had a bathtub and a shower, apart from the toilet and the sink. You know, we don't use bidets. Well, anyway, there was a large kitchen with a dining room attached, a large living room with a fireplace and a deck overlooking a lake. Then the basement was a recreation room. Recreation room? Yes, we had a TV, a pool table and video games. Wow, you guys must have been rich. No, not really. We were middle class. That's typical in the area of the States. You know what? Do you know where I could find information about living and looking for a job there? It must be paradise. Vamos a empezar a analizar el texto entonces. Venga, le pregunta la Andy, que es el amigo, a la chiquita. Dice, have you seen the apartment? ¿Has visto el apartamento? Yes, I am not going to buy it. Be going to, ¿vale? Futuro. Why? Was it ugly? How was it? ¿Cómo era? Dice, it wasn't really terrible. En realidad tampoco era tan terrible. Dice, but it was old, too small and quite expensive. ¿Vale? Dice, how many square meters did it have? ¿Cuántos metros cuadrados tenía? Only 50. They told me it had 2 bedrooms. Me dijeron que tenía 2 dormitorios. 2 bedrooms, a large, largo, grande, large, grande, living room, a kitchen and a veranda with a superb view of the city skyline. Vale, veranda significa terraza, es como terrace, ¿vale? And le pregunta, no muy interesado, en plan, bueno, esta pija verás que me está diciendo, que tampoco en realidad no creo que esté tan mal. Y le dice, and it had a small living room, y tenía un pequeño salón. The kitchen was actually part of the living room. It was old and dirty. Dice, la cocina realmente era parte del salón, es decir, una cocina americana, ¿no? Dice, it was old and dirty. Era vieja y sucia. Estaba vieja y sucia. Dice, with a chipped, astillados, ¿vale? Con armarios, cupboards, ¿vale? Con armarios astillados marrones, de estos así antiguos. And all electrical appliances, ¿vale? Y la instalación eléctrica antigua. Dice, the living room had beige carpet. El salón tenía una alfombra beige, una moqueta beige. Dice, and you could see the stains, y podías ver las manchas, stains, on the floor, las manchas en el suelo, ¿vale? And patches, y los parches donde la moqueta no había. Was missing, que estaba perdida, donde no había moqueta. Como si esto hubiera sido mordido, ¿vale? Es un past perfect, en vez de present perfect, past perfect. Como si esto hubiera sido mordido por un perro. Dice, there was flowered wallpaper, había papel de pared de flor, flowered wallpaper, and old-fashioned furniture, y mobiliario antiguo, old-fashioned. Ok, dice, I see. The bedrooms, ahora le cuenta a la chica, the bedrooms were dark and small. Los dormitorios eran oscuros y pequeños. I couldn't even walk straight in. Casi no podía entrar derecho. Dice, I had to enter sideways. Tenía que entrar así como de lado, ¿vale? De costado, como queráis. Dice, and if I opened the window, si yo abría la ventana, I could shake hands with the next door neighbor, y podía chocar las manos con el vecino de la siguiente puerta, ¿vale? Eso, como por el patio se podían dar las manos. Y ahora dice, were the bedrooms facing the patio, ¿vale? Daban los dormitorios facing, es como que están orientados, ¿vale? La cara, ¿vale? Facing. Estaban los dormitorios orientados al patio. Y ahora le dice, a ver, que me pierdo. Yes,
As well the bathrooms, sí, también como los baños, ¿vale? Los baños también daban al patio, como si fueran los baños. Ok, well, what they call bathrooms, lo que ellos llamaban baño, pero no había, there wasn't, no había, pasado de there is y there are, ¿vale? There was y there were, no había bañera, bathtub. Dice, only one bathroom with a toilet and a sink, solo un baño con un aseo y un lavabo. Sink también es pila o fregadero, ¿vale? Pero en este caso el lavabo. Dice, and another one with a rusty, moldy shower. Dice, y otro con una ducha mohosa y oxidada. Mohosa, mouldy, ¿vale? Rusty, oxidada. How terrible, oh, qué horror, qué terrible. But then the price. ¿Y qué pasaba con el precio? Dice, el precio era ofensivamente alto. Outrageously, ¿vale? Outrageously, ofensivamente alto. The real estate agent, el agente inmobiliario. Real estate es inmobiliaria, ¿vale? Pero aquí es el agente inmobiliario, la persona que le quería vender el piso, que se lo enseñó. Asked me for 300,000 euros, para 300.000 euros lo pedía. It is expensive, but not that much if you take into account the prices in Madrid. Es muy caro, pero no tanto si tú tienes en cuenta. Take into account. Es una expresión que tenéis que saber que quiere decir tener en cuenta, ¿vale? I take into account, lo que sea, tengo en cuenta tal, pues eso, take into account the prices in Madrid. Si tienes en cuenta los precios de Madrid. Sí, lo sé, but I can help comparing the capital of Spain to my hometown. Pero no ayuda comparar, ¿vale? La capital de España con mi lugar de nacimiento, the capital of Washington State, la capital del estado de Washington. What do you mean? ¿Qué quieres decir? Dice, I mean that I could buy a large house there for the price I have to pay here for an apartment with only 50 square meters. Quiero decir que podría comprar allí una casa mucho más grande, por el precio que tengo que pagar aquí por un apartamento de solo 50 metros cuadrados. Por ejemplo, la casa donde yo viví cuando era un niño, was a lot bigger, era mucho más grande. It had 3 stories, estos son plantas, tenía 3 plantas, a front and a backyard, un patio delantero y un patio trasero, y un garaje para los coches. Inside there were 4 large bedrooms, 3 full bathrooms, etc. Ahora dice, what do you mean by full? There were many people inside, sabéis lo que es baño completo, ¿no? Full bathroom, baño completo. No, jaja. Había a bathtub and a shower, había una bañera y una ducha. Apart from the toilet, apartados del váter y el lavabo. You know, we don't use bidets, no usamos bidets. Well, anyway, there was a large kitchen, de cualquier manera, era una cocina muy grande, with a dining room attached, con un comedor adjuntado, ¿vale? Adjunto, porque attach es adjuntar, próximo. A large living room, un gran salón, with a fireplace, con una chimenea, fireplace, acordaos que es chimenea, and a deck overlooking a lake. Y como un porche con vistas al lago, ¿vale? Then the basement was the recreation room. Basement es el sótano. Entonces el sótano era también la sala de juegos. Recreation room, no sabe lo que es. Yes, we had a TV, teníamos una televisión, una mesa de billar y video games. Y pues eso, videojuegos. Wow. You guys must have been rich. Vosotros debíais ser ricos. Dice, not really, we were middle class. Éramos de clase media. That's typical in that area of the States. Es típico en esa área de los Estados Unidos. States, ¿vale? Estados Unidos. You know what? ¿Sabes qué? Do you know where I could find information about living and looking for a job there? ¿Sabes qué? ¿Sabes dónde puedo encontrar información de vivir y trabajar allí? Debe ser el paraíso. Todos sabéis que el estilo de vida americano es muy distinto del estilo de vida europeo y las casas son mucho más grandes, ¿vale? Entonces, pues bueno, es un poco lo que nos está indicando. What kind of flat is Kim looking for? ¿Qué tipo de piso está buscando Kim? Yo he contestado, podéis haber contestado muchas cosas, ¿no? Pero she wants a modern 2-bedroom flat, nice, new, luminous, spacious and expensive. Ella quiere un piso de 2 dormitorios, el adjetivo delante del sustantivo, coma, que sea bonito,
nuevo, luminoso, espacioso y que no sea muy caro, expensive, ¿vale? Podéis haber puesto algo que se le parezca, ¿vale? ¿Qué tipo de piso? O el piso ideal, the ideal flat, lo que queráis, ¿vale? 2. What didn't she like the flat she visited? ¿Por qué no le gustó el piso que visitó? Pues nos da muchas razones. Fijaos, yo he puesto because she didn't like the small size of the rooms, que es básicamente lo principal. The American kitchen, la cocina americana, o the bathrooms. Y ahora pongo it is old-fashioned. El piso está anticuado, old-fashioned, ¿vale? Otra palabra que tenemos que saber, old-fashioned. Ya sale en clase. 3. Do you think Andy sympathizes with her? ¿Crees que Andy empatiza con ella? O sea, se le ve que Andy le dice, sí, es verdad, tienes razón. Pues es lo que os he dicho, al principio no mucho, not so much at the beginning. Es como, esta pija, verás, habrá visto un piso que no está tan mal y le parece que está todo mal y que es carísimo. Y he puesto not so much at the beginning, y luego digo, but he gradually sympathizes. Pero él gradualmente va empatizando when she starts describing the flat. Cuando ella va describiendo el piso, de que, pues eso, que la moqueta estaba medio comida, que era todo muy antiguo, que estaba todo muy viejo y que era muy caro. Pues eso. And 4. In which ways is Washington described to be better than Madrid? ¿En qué maneras se describe al estado de Washington ser mejor que Madrid, ¿vale? Ojo que el estado de Washington no es la capital de Estados Unidos, ¿vale? El estado de Washington está en la costa oeste, en la otra costa. Una cosa es la ciudad de Washington, Washington DC, ¿vale? Y otra cosa es el estado de Washington que está en el otro lado, está en la costa oeste, ¿vale? Está justo por encima de California y pegado con Canadá. Bueno, simplemente por curiosidad, si queréis lo buscáis en un mapa y tal. Apparently you can live in a very big house for a very reasonable price in USA. Aparentemente puedes vivir en una gran casa por un precio bastante razonable en Estados Unidos, compared with living in the center of a city, comparado con vivir en el centro de una ciudad. ¿Vale? Pues eso, chicos. Y hasta aquí tendréis que haber hecho, más o menos lo habéis corregido, y ahora me mandáis la pregunta 4, ¿vale? Entonces os voy a poner un poco lo que he puesto yo y así os doy ideas, y luego cuando la tengáis me la mandáis, a ver qué tal os ha salido. Ok, 1. Do you prefer living in the center of a city or in the countryside? Why? ¿Preferéis vivir en el centro de una ciudad o en el campo? Yo he puesto, es mi opinión, vosotros tendréis multitud de opiniones. For me, it is better the countryside. I love the mountains and green landscape. Me encantan las montañas y los paisajes verdes. And if it were possible, esto es un condicional tipo 2, ¿vale? Si fuese posible, viviría. I would live in a small town in the countryside. Si fuese posible, viviría en un pequeño pueblo en el campo, ¿vale? Esto es un condicional tipo 2 que no hemos visto ni vamos a verlo ya el año que viene para no saturaros con temas gramaticales, ¿vale? Pero bueno, yo os lo he puesto. Si fuera posible, yo viviría en un pequeño pueblo, en una pequeña ciudad, en el campo, but near a big city, pero cerca de una gran ciudad. Y ahora he puesto, I also like big cities because you can do a lot of things in them, porque puedes hacer muchas cosas en ellas. Leisure, ocio, shops, cinemas, restaurants, etc. Podéis poner lo que queráis, ya sabéis. Pues nada, chicos, me mandáis la respuesta al ejercicio 4, ¿vale? Y si habéis tenido algún problema con las pasivas, en el caso de que haya sido mayoritario, que hayáis tenido la mayor parte de vosotros problemas con las pasivas, la semana que viene os pondré interrogativas y negativas, ¿vale? Pues nada, chicos, nos vemos la semana que viene con una nueva clase virtual. Un besito y muchas gracias como siempre.